Hola, los saluda José Machuca. Le agradezco primeramente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar mi canal Gotitas Teológicas y te invito para que te puedas suscribir y oprimir la campanita para estar recibiendo cada vez los videos que vamos a estar subiendo por este medio. El día de hoy vamos a estar hablando el tema, la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Los profetas de Israel ocupaban una posición única dentro de todo el Medio Oriente, específicamente en el Antiguo Testamento. Personas de carácter sobresaliente, guías, eminentes, culminantes, notorios, destacados, distinguidos y hombres de ánimo corajudo. Pero tenían que ser personas totalmente distintas de todos los demás al servicio de Dios. Una razón que explica la grandeza de estos profetas es que son personas con un llamamiento especial. No entraron por herencia en este ministerio, ni nacieron dentro de una tribu marcada por el profetismo. El hecho de ser hijo de un profeta no garantizaba que automáticamente que una persona iba a ser también profeta. Entonces, cada profeta era escogido personalmente por Dios entre los demás. Con respecto al llamamiento, cada profeta cuenta su propia experiencia. En el caso de Jeremías, lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está el llamamiento de Dios. Amós dice en el capítulo 7, versículo 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, lo que hablamos, ¿verdad? Sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Ahí fue donde él recibió el llamamiento. Mire lo que dice el 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí recibió el llamado. En el caso de Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de una zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Veamos el caso de Isaías en el capítulo 6, versículo 1, dice: en el año en que murió Usías, el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ezequiel capítulo 2 también, el versículo 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces nosotros vemos el llamamiento de parte de Dios. No fue por herencia, sino que fueron hombres seleccionados por Dios y llamados por Dios. Ahora, otra diferencia notable y radical de un profeta con un sacerdote es que si una persona era descendiente de la tribu de Leví, era constituido automáticamente sacerdote. El sacerdote recibía su oficio por herencia. No tenía que recibir un llamamiento personal para tales oficios. ¿Por qué es importante señalar que los profetas eran seleccionados por Dios? La razón por la que tenía que ser así es porque habían muchos que se autonombraban profetas de Dios, pero no eran profetas del Señor. Dios no los había buscado. A esto se les llama los falsos profetas. El simple hecho de que Dios no les llamase ni les hablase los constituía falsos profetas. Solo les voy a dar un versículo para que lo vean. En Jeremías 14, versículo 14 dice así: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié,
ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón, os profetizan. Esto es lo que le dice Jeremías. Y Jeremías declaró al falso profeta Ananías que Jehová no lo envió. En Jeremías capítulo 28, versículo 15 al 17 dice así: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. Aquí viene la palabra de Dios. Lo que le dice un verdadero profeta a un falso profeta: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el versículo 17 dice: en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Se cumplió tal como el profeta de Dios, Jeremías, le dijo a Ananías de parte de Dios sin ningún temor. La ley dice cómo distinguir a un profeta de Dios y a un falso profeta. Lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 22. Pero yo voy a hacer énfasis del versículo 20 al 22. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Imagínense cuántas muertes habrían hoy en día de los falsos profetas y los falsos maestros que se autonombran profetas y apóstoles. Y versículo 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22 lo dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los versículos del 1 al 8 de este mismo capítulo dan una información complementaria sobre el oficio levítico, o sea, sobre el oficio del sacerdote. Pero a partir del versículo 9 del capítulo 18 de Deuteronomio, se introduce un cambio de tema para hablar y darle reconocimiento a los profetas. En el contexto, Moisés advierte al pueblo que había entrado a Canaán y que no traten de comunicarse con Dios mediante ninguna forma de adivinación, como otras naciones era costumbre hacerlo ahí, por lo cual tal práctica era abominación para Jehová, sino que Dios se comunicaría con ellos mediante un profeta. Así que esta porción, Dios le estaba diciendo a su pueblo que acudiese a los profetas en busca de revelación divina y no a las formas de adivinación paganas que estaban en uso entre las naciones vecinas. Con respecto a los sacerdotes de Israel, es que en la ley hay preceptos muy detallados donde se definía claramente su identidad, así como sus costumbres, sus deberes, sus vestiduras, y se proporcionaba una información considerable acerca de las ceremonias que habían de supervisar, esto con relación a los sacerdotes. Sin embargo, no sucedía lo mismo en el caso de los profetas. La ley no describía su oficio, ni sus deberes, ni sus vestiduras. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al mundo sobre aviso y motivarlo al arrepentimiento. Ese era el papel del profeta. Otra diferencia es que el llamamiento profético fue concebido por medio de una conexión o con experiencia que ayudó al profeta a percatarse de la autenticidad de su llamamiento. Por ejemplo, lo vimos, Moisés fue llamado mientras contemplaba una zarza que ardía y no se consumía milagrosamente. Isaías tuvo una visión de Dios, de un Dios alto y sublime en su templo. Ezequiel fue llamado al oficio profético, recibió la orden de comerse un rollo
se nos dice que lo comió y que fue en su boca dulce como miel. Eliseo golpeó el río Jordán y el río se separó en dos con el manto que era de Elías. Entonces podemos ver que tales incidentes dieron cuerpo y sustancia a la realidad del llamamiento e incrementó su efectividad. Fueron también equipados con credenciales milagrosas. En el caso de Moisés podemos verlo en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 9, donde el Señor lo manda a liberar a su pueblo a Egipto y Moisés tiene dudas, pero el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés dice, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en tu seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces, dice el versículo 9, allá en el mismo capítulo 4 de Éxodo, si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. También porque él dijo que no era hombre de fácil expresión, le fue asignado a su hermano Aarón como vocero de él. En el caso de Isaías, los labios, en Isaías capítulo 6, estamos hablando de la experiencia que tuvieron al nomás recibir el llamamiento, y dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el caso de Ezequiel, en el capítulo, en Ezequiel también recibió su llamado y dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas del rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, lo que significa simbólicamente que fue lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué los profetas deberían de ser personas de gran coraje? ¿Por qué? Porque no era un ministerio que cualquiera podía desempeñar. El oficio sacerdotal no quería tantas cualidades especiales. Un hijo de carácter débil también podía todavía llevar adelante el oficio en holgada facilidad. Este es en el caso del sacerdote, pues se trata de funciones enteramente rutinarias. Así podía esperarse que algunos sacerdotes fueran mediocres. Ahí tenemos nosotros el caso de los hijos de Elí, por el hecho de haber llegado al sacerdocio por la ley de la herencia. El profeta, en cambio, no actuaba con patrones establecidos. El mismo rey a quien el profeta había de ungir para un alto cargo, podía ser después un objeto de reprimenda por parte del mismo profeta. Unas veces el profeta había de suministrar alegría, otros motivos de pesadumbre. Su llamamiento también podría conducir a graves peligros o a honores elevados. Debía estar preparado para el sufrimiento y la injusticia, lo mismo que para la comodidad y el aplauso. No había lugar para la mediocridad. En el caso de los profetas, en el caso de los sacerdotes, una y otra vez nosotros vemos en los sacerdotes que porque no era por herencia, sino que en el caso de los sacerdotes era por herencia, eran mediocres, pero no así en el caso de los profetas. Por eso tenían que tener un coraje fuerte y era una característica nata de ellos, porque
de esa manera podían serle útiles al Señor. Veamos unos ejemplos. El primer acto de Samuel, como recién llamado por Dios para el oficio profético, fue declarar nada más y nada menos que al sumo sacerdote Elí que su casa había sido rechazada por Jehová. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 4 al 18, hago énfasis yo del versículo 12 en adelante, dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, aquí viene: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Era una determinación, y se cree que era un caso especial, porque si al caso Samuel tenía aproximadamente unos 10 añitos cuando le profetizó esto de parte de Dios. Más tarde Samuel lo vemos a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Por allá estaba dando juicio y por aquí estaba dando alegría, trayéndole a la nación de Israel el primer rey. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 al 21 lo puede leer, y también en el capítulo 10, versículo del 1 al 8. Del capítulo 10 al 1 solo le leo yo un versículo, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí fue donde Samuel ungió al rey Saúl. Después de esto, hubo de informar Saúl que también Dios lo había rechazado por su desobediencia. Así como lo ungió, también Samuel tenía que tener el carácter para llamarle la atención. Y en 1 Samuel capítulo 13, versículo del 11 al 14, se lo voy a leer, dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, o sea, le faltó la fe de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, aquí viene la sentencia, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo ungió, le dio las buenas al pueblo. Dice la palabra de Dios que Samuel amaba tanto a Saúl, y cuando Dios lo rechazó, dice que Samuel pasó llorando hasta tal grado que un día Dios le preguntó: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl si yo lo he rechazado? Y entonces lo sentenció, y así fue. Más adelante nosotros vemos que el mismo Samuel va a ungir a David como el segundo rey de Israel. Eso lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 al 13. Yo le tomo y le hago el énfasis del 11 al 13, y dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué alegría, ¿eh? Tener un nuevo rey
conforme al corazón de Dios, buscado por Dios y ungido por Samuel. Pero también cuando David se equivocó, Dios levantó a un profeta que se llama Natán. Por eso decimos, tiene que ser un profeta que lleve alegría, pero tiene que ser un profeta con un carácter fuerte, porque así como llevaba alegría, también llevaba palabra de parte de Dios, ya sea positiva. Bueno, la palabra de Dios siempre es positiva, pero eran o buenas o malas noticias para quien iba a recibir por la desobediencia a los mandatos de Dios. En el caso de David, nosotros vemos al profeta Natán, recibió instrucciones a su debido tiempo para reprender por su pecado con Betsabé. Eso lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Yo le hago énfasis al versículo 9 al 12 y dice así: ¿por qué pues tuviste poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y así fue lo que sucedió con sus hijos. Usted lo ha leído en la Biblia, en el caso de su hija Tamar, y luego la venganza de Absalón asesinando a su hermano mayor Amnón. Después vino la guerra civil que levantó a Absalón, y al final lo que quedó fue un poco de piedra que era la señal donde habían enterrado a su hijo amado de David, a quien tanto lloró el caso del joven Absalón. Era una prueba muy fuerte ungir a David, pero era una prueba muy fuerte darle un mensaje de esta clase al rey más grande de todos los tiempos, pero Natán lo tuvo que hacer. Así también podemos ver nosotros al profeta Gad. Fue enviado a David para darle a escoger entre tres castigos por haber pecado y censar al pueblo. En 2 Samuel capítulo 24, versículos 10 al 17, usted lo puede encontrar, donde Dios le dice: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Eso fue el profeta Gad hablándole al rey David. Lo mismo podemos ver con Jonás, ¿verdad?, que llevó su mensaje a la terrible o temible tierra de Nínive, predicando el arrepentimiento. Jonás capítulo 1, versículo 2 y capítulo 3, versículo 1 al 2. No había espacio para ser débil o mediocre. Otro aspecto muy importante para ir ya finalizando: la tarea de estos hombres se presenta en el Antiguo Testamento básicamente en doble función. Número 1 era recibir de Dios el mensaje mediante revelación, en el caso de los profetas, y declarar al pueblo el mensaje de Dios. Con todo, un gran número de profetas lo escucharon directamente de Dios mediante revelación sobrenatural. Es interesante observar que también los sacerdotes tenían una doble tarea, aunque la naturaleza ligeramente era diferente. Su primera responsabilidad como sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios por el pueblo, y la segunda, dar también mensajes de Dios al pueblo. Los sacerdotes enseñaron al pueblo la ley que Dios les había dado en el monte Sinaí. Desempeñaban esta función usando el método de mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, que está en Isaías capítulo 28, versículos 13. Los profetas, por su parte, exhortaban al pueblo a obedecer la ley de Dios. También los sacerdotes disponían de un medio para recibir información de parte de Dios.
Este medio no estaba a disposición de todos los sacerdotes, sino solo del sumo sacerdote. Se trata de Urim y Tumim. Por este medio podía buscar y recibir de Dios una revelación. El profeta, por el otro lado, no tenía o no disponía de medios propios para una revelación. Tenía que limitarse a esperar el momento en que Dios tuviese a bien informarle. Este ha sido nuestro programa donde hablamos sobre la diferencia entre un profeta y un sacerdote. Espero que este video ayude a tu preparación ministerial o como buen estudiante de las Escrituras. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video, que estaremos viendo la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los que dicen ser profetas en la actualidad. No se le olvide darle like para poder llegar a otras personas si le ha parecido este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.